Bueno, ya estamos aquí, 2025, un año nuevo que comienza, porque quizás, quién sabe, cuando escuches tú este podcast, que uno habla en el momento en el que está previsto, pero luego la vida, al final acaba uno escuchando un podcast, quién sabe, quizás 2 años después. En cualquier caso, cualquiera de las cosas que te voy a contar hoy, que vamos a hablar de qué estrategia, qué vuelta le tienes que dar a tu estrategia para que 2025 sea un año en el que vendas mucho más. Me gustaría que te quedaras con varias ideas, las que vamos a ver en el podcast, sí o sí, da igual, a lo mejor habrá alguna técnica que aplique a este 2025 y dentro de 2 años no aplique, pero sí que es cierto que es muy bueno sentarse, hacer balance, construir el siguiente año y ver qué has mejorado, qué puedes mejorar y cuál es el camino por el que tienes que ir para poder vender mucho más. Así que si quieres saber cómo puedes ajustar tu estrategia este año para vender más, quédate, porque entonces este episodio, como siempre, es para ti. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayude a vender más, a vender mejor, muy especializado en el ámbito B2B y además a tener pues más equilibrio y mejores resultados en la parte de desarrollo personal, porque somos lo uno y lo otro. Como te contaba en la introducción, hoy quiero hablarte de ¿qué puedes? O sea, ¿qué hacemos, no? Estamos a principios de año, nuevos propósitos, nuevas ideas, ganas de, ¿no? Venimos con muchas ganas, pero ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para asegurarnos o maximizar, mejor dicho, las posibilidades de que este 2025 se venda mucho más que lo que se vendió en 2024? Bueno, pues este episodio, y ya verás que la estructura de todos los episodios probablemente que vayas encontrando del podcast de las ventas está como dividido en 3 bloques. Uno en el que hacemos una pequeña introducción, hablamos una serie de temas, el segundo es cómo se desarrolla y el tercero quizás algún caso práctico. En mi caso, esto es genérico para todos, la mayoría de los episodios. En el caso de hoy, ¿cómo vamos a estructurar este episodio en el que vamos a ver qué estrategias o cómo puedes ajustar tu estrategia para vender mucho más este año que está, nada, lleva muy poquitos días, que acaba de comenzar? Bueno, pues lo primero de todo lo que vamos a hacer es, analizar, ¿no? Saber cómo te ha ido tu 2024. Sin datos no se puede construir. Bueno, puedes imaginar, pero ya estamos viendo de cómo optimizar tu estrategia, no cómo crear una estructura, una estrategia de cero que te van a servir partes de las que están aquí, pero quizás hay otras de las que no. La segunda, una vez que tenemos ese análisis, es qué técnicas, qué herramientas, qué estructuras, qué acciones puedes llevar a cabo para mejorar tu estrategia o definir una mejor estrategia y un plan de acción para este 2025 que está acá a puntito de comenzar. Y la tercera parte va a ser qué tienes que hacer a nivel de motivación, tanto tú, si eres el que se dedica a hacerlo para sí mismo, como para tu equipo, si tienes un equipo a tu cargo. Porque lo habéis pedido muchos, cómo metemos toda esta parte en, en el equipo, cómo se traslada esto a un equipo, en el caso de que ese equipo no tenga la actitud, las ganas de aprender, sino que directamente busque la motivación in company, no la busque fuera, cada uno como es, yo no voy a entrar a juzgar a nadie. Entonces, ¿cómo podemos hacer para todas estas técnicas o cómo transmites tú esa parte a tu equipo, ¿no? Porque muchas veces la comunicación es una de las mayores cosas que te ayuda a hacer cosas o es un lastre si no se sabe comunicar bien. Entonces, bien, ya no me extiendo, vamos allá, sí o sí, y tengo por aquí mis notas para ver qué podemos hacer o cómo vamos a comenzar con esta estructura, ¿no? La primera parte, como te decía, es vamos a evaluar tu proceso de ventas actual y en base a los datos que tengas del año pasado, del 2024. ¿Y cómo empiezas? Acabas de terminar el año. Ahí vas a tener un montón de información. Vas a tener los datos de cuánto has vendido, si tienes equipo, cuánto ha vendido cuánto has vendido por cada cliente, por cada comercial, por cada producto. Necesitas, no voy a hablarte tanto de KPIs, que tranquilo, que en este mes de enero, que está dedicado a la estrategia y al plan de acción para que puedas, ¡pum!, disparar tus ventas este año. Hablaremos de cómo interpretar esos KPIs de todo el año para sacarle el máximo partido y para que puedas trazar un plan de acción y puedas corregir determinadas cosas. Aquí no quiero centrarme tanto en esa parte, pero necesitas tener los datos, porque sin datos no se pueden tomar decisiones. Y cuando estamos intentando mejorar algo, tenemos que saber el qué tenemos que mejorar. ¿Por qué? O sea, no, el por qué está claro, ¿no? ¿Para qué? También, para vender mucho más, pero ¿qué tenemos que mejorar? ¿En qué puntos en concreto tenemos que hacer esa parte de mejora? Así que te voy a pedir que le dediques un poco de tiempo a esta parte de recopilar toda la información, que la tienes que tener, de hecho deberías de tenerla, por lo menos cuánto has vendido, por tipo de cliente, por tipo de producto, por cada uno de tus comerciales, si tienes un equipo, para que a partir de ahí podamos ir sacando, pues
distintas informaciones. Por ejemplo, puntos fuertes, puntos débiles. ¿Cómo está de balanceado tus ingresos en cuanto a tus clientes, en cuanto a tus comerciales, en cuanto a los productos o servicios que vendes? Porque es información muy valiosa. Si dependes de un solo cliente, si ese cliente tiene mucho porcentaje de tu facturación, si dependes de una única persona, que es la que te trae los ingresos, si dependes básicamente de un solo tipo de producto, de servicio o de fabricante con el que trabajes, ahí necesitas tener esa información porque va a ser tu estrategia la que quieres profundizar, repartir, balancear. Ahí tendrás que ver exactamente qué quieres hacer, pero si no lo sabes, es muy difícil que puedas tomar acción. Y yo te animo a que también esta información, aparte de que sean datos, también tengas esa parte de información más humana, que recopiles información de tus clientes, si tienes una relación con ellos, de tus proveedores, si tienes una relación con ellos, de tu equipo, para que también no solo se base en una información fría, sino que también tenga esa parte de toque humano, porque recuerda que aquí somos personitas, y como somos personitas, cada uno, a lo mejor un dato es muy frío y de repente juzgas una situación por un dato y no tienes el contexto, ¿no? El contexto es lo que te va a ayudar, contexto que no la excusa, la justificación es lo que te va a ayudar a entender muchos de los datos que tienes delante. Así que si combinas la parte de tener los datos con la parte del contexto más humano y además te ayuda a sacar esas conclusiones que a veces a simple vista se hacen, ¿no? Porque en el día a día apenas nos da tiempo, vas a tener una visión general de cómo es tu año, de cómo ha sido tu año 2024, en qué clientes se ha vendido, qué tipología de clientes es el que más tiende a comprarte, qué productos son los que mejor se venden, cómo está repartida tu cartera de productos, de servicios entre clientes, proveedores, comerciales. Y con eso es con lo que ya vamos a trazar, y ahora ya no entramos de lleno en el bloque 2, vamos a trazar cómo puedes hacer una nueva estrategia que te ayude a vender mucho más. Verás, muchas veces uno tiende a pensar en y yo lo he vivido, que llevo unos cuantos años trabajando en este mundillo, uno tiende a pensar que con un dato alguien saca una nueva tendencia y ya está, esta sirve, ¿no? Una nueva tendencia. Vamos a vender inteligencia artificial, que evidentemente está súper de moda y es algo que hay que tener muy en cuenta y es una gran herramienta, una gran ayuda. También puede ser una amenaza, depende de lo que sea, pero como todo, en esta vida tiene su cara A y su cara B. Bien, pero es que a veces esto, sin los datos anteriores, sin la comunicación con tu equipo, sin el contexto adecuado, trazar una línea porque esté de moda, y yo lo he vivido, no tiene nada que ver con la realidad de tu mercado. Por eso esa parte de contexto humano es tan importante. Eso es lo que te va a ayudar a la hora de trazar esa línea que sea real, que hay que innovar, por supuesto, por el amor de Dios, la innovación es la clave. Hay que hacer cosas y a veces es la misma cosa de una forma diferente, pero tienes que tener un mensaje distinto, no puedes ir con el mismo discurso, con la misma manera de abordar las cosas, porque la gente a lo mejor hace un año, hace dos, le llamaba la atención algo por una cosa en concreto, sigue teniendo el mismo problema, pero lo que realmente le resuena es, y vuelvo a la inteligencia artificial porque está como muy de moda ahora, es cómo inteligencia artificial le puede ayudar y a lo mejor algo que ya estaba incluido en alguno de tus productos y servicios y que no le dabas ese valor porque para ti era una herramienta más, ahora es precisamente lo que te va a ayudar a enfilar el mensaje. Y fíjate que no estás cambiando ni de clientes, ni de producto, ni de sector, estás cambiando el mensaje. Pero esa es la parte de innovación, más allá de que encuentres productos nuevos, servicios nuevos, clientes nuevos. Está claro que eso también es necesario, eso es también tu obligación, pero necesitas también entender qué le mueve a tu cliente para poder ajustar tu discurso. E innovar también se trata de eso, de ser capaz de llegar a una persona de una manera diferente, con un discurso que antes quizás no habrías hecho. Así que ten en cuenta que para hacer esto, súper importante que conozcas qué mueve a tu cliente. No me cansaré nunca de decir que conocer a tu cliente, mira que hay nombres que le ponemos a las cosas, customer centric, ay, yo qué sé, es que nos inventamos tantos nombres para decir que hay que poner al cliente en el centro. Pero ¿cómo lo vamos a poner en el centro a la persona que nos compra, y a la persona que hace que tu empresa, tu servicio, tú, tus ingresos tengan, bueno, pues el valor que tienen? Claro que tienes que poner a tu cliente en el centro. El centro no eres tú, nunca vas a ser tú. Siempre va a ser aquella persona a la que estás dando el servicio, a la que estás ayudando. Y en este caso es tu cliente. Cuanto mejor le conozcas, cuanto más identificado tengas esa tipología de cliente, qué mueve a tu cliente, esa definición, ya sé que es muy cansino la parte de definición de cliente ideal, pero cuanto más claro tengas cuál es la casuística de tu cliente, del sector de tu cliente, de
¿Qué te ha funcionado, no? ¿Qué tipo de mensaje ha llegado más? ¿Qué tipo de mensaje te está reclamando? Por eso tienes que tener siempre las orejas muy activas para entender qué es lo que le mueve a tu cliente mejor. Necesitas conocer al 100% a tu cliente. Y fíjate que solo con esto ya podríamos terminar el bloque y el podcast. Conoce a tu cliente, ajusta tu mensaje, averigua en qué has vendido y a partir de ahí traza un plan de acción. Esto es muy fácil, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que hay que hacer un poco más de cosas. ¿Qué más podemos hacer? Además de conocer tu cliente, aquel que ya estás vendiendo, no te preocupes que habrá otro episodio en el cómo puedes vender más a tu cliente actual, que, ya sabes, eso es una de las cosas también más fáciles, de comillas, pero tener más sencillo que vender a un nuevo cliente. ¿Qué más puedes hacer para mejorar, optimizar o tener una buena estrategia? Revisar tu embudo de ventas. Marta, estás hablando de ventas B2B, estás hablando de un embudo. Hombre, claro, porque el embudo sigue existiendo. El embudo, ¿os acordáis cuando hablábamos en noviembre de prospección B2B? Os dejaré en las notas del podcast el acceso a esa guía, una guía en la que te daban los 5 pasos para prospección B2B y ahí te hablaba del embudo de ventas. Porque el embudo existe. El embudo, un funnel, no es solo una cuestión de Internet, no es solo una herramienta digital, porque quizás ahí se ve mucho más obvio. Es que fijaros, es que este podcast también tiene un embudo porque se muestra a distintas personas. Evidentemente, si esa persona que se lo muestra no está interesado en ventas, no va a entrar por el embudo. Por eso la boca es tan ancha, porque se muestra a muchos, pero solo poquitos van cayendo. ¿Qué pasa? Que de esos poquitos, lo importante es saber qué porcentaje se queda. Que por cierto, Spotify, gracias por esa parte de información de cómo funciona el embudo en las escuchas, es brutal. Algún día lo compartiré. Es tan gráfico que se ve claramente cómo es un embudo. Tienes que revisar cómo estás haciendo tu sistema de captación de clientes, si no queremos llamarle embudo. ¿Cómo estás haciendo esa parte de prospección? ¿Con qué mensajes lo estás haciendo? ¿Estás utilizando alguna herramienta? ¿Estás utilizando, pues yo, por ejemplo, os estoy todo el mes de diciembre y el de noviembre habéis visto hay un montón de lead magnets, en enero habrá más, pero como estamos empezando, no quería saturaros, pero es la manera de llegar a más personas, consiguiendo, bueno, pues regalando cosas, aportando valor, haciendo publicaciones, haciendo contenido, captando, llamando, preguntando. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo tu parte de prospección? ¿Se puede mejorar? ¿Se puede delegar alguna parte si es que es delegable? ¿Se puede automatizar alguna parte si es que es automatizable? Eso es lo que tienes que variar o lo que no tienes que variar, porque hay veces que directamente hay cosas que no se pueden cambiar, porque la estructura es así, el cliente es así, el mercado es así, y hay cosas que sí se puede innovar, pero quizás no tanto como podrías innovar en otros sectores o en otros mercados. Y es cierto que en la venta B2B no aplica exactamente lo mismo que a la venta de servicios digitales ni a la venta en el B2C, porque ahí sí se pueden aplicar cosas, sí se pueden hacer algunos cambios, pero digamos que en el B2B tenemos una relación mucho más cercana, estamos más rígidos por cómo funciona la información y ahí tenemos que tener un poquito más de cuidado a la hora de ver cómo optimizamos el embudo. No vale hacer campañas masivas, hay que ir con más cuidado para tener un contacto mucho más directo. Y lo que tienes que hacer sobre todo en la parte de cómo funciona tu embudo es, adivina qué es, hacer seguimiento. ¿Cómo estás haciendo ese seguimiento de todo lo que tienes ahí? Recuerda, y fíjate en la plantilla de seguimiento comercial, que sí, que la actualizaré en algún momento de mi vida, pero es que ahora mismo no me da tiempo, es el lead magnet, el documento, la plantilla, lo que queremos llamar el más descargado de todos los que hay. Y llevo sin modificar ese documento, ya no recuerdo cuánto, pero bastante, ¿eh? Y sigue siendo lo que más se ha descargado. ¿Por qué? Porque al final es más difícil hacer seguimiento. Es cierto que las herramientas de CRM no siempre te ayudan a hacer seguimiento, son más complejas y a veces la sencillez de un Excel pues te ayuda a hacer las cosas de una manera diferente. Así que asegúrate que en toda esta parte de seguimiento de tu embudo metes también toda la parte, o sea, asegúrate que la parte de optimización de tu embudo metes también toda la parte de seguimiento. ¿Qué más puedes hacer? Pues utiliza, igual que te decía que no todo es automatizable, quizás sí que puedes hacer alguna nueva estrategia de venta digital. ¿Cómo puedes utilizar LinkedIn, yo qué sé, Instagram, TikTok, quién sabe? Ten en cuenta que muchos de tus clientes, aunque sean B2B, quizás están en esas redes. En LinkedIn probablemente estén 100% o 99% o 90%, pero como usuarios finales probablemente tengan una cuenta en otro lado. Entonces, quién sabe si puedes hacer algún tipo de contenido específico para esas redes para que la gente se vaya quedando y vayas estando más en la mente de tus clientes. Esto es algo que tienes que ver cómo puedes utilizar la venta digital, el mundo digital, las herramientas digitales, para que de alguna manera te faciliten
el poder llegar a más personas, porque la prospección es muy importante y no siempre es tan fácil y si es muy manual es agotadora. Entonces quizás puedes hacer algún tipo de campaña, utilizar las redes sociales, la venta digital para la parte de prospección, no para cerrar el proceso de venta, pero sí para tener mejores y más prospectos, que para mí eso es una parte fundamental de técnicas que puedas llegar a aplicar, ¿no? Plantearte cómo puedes llegar a más clientes. Y desde luego una de las partes que tienes que tener clara antes de que nos metamos a ver cómo motivas al equipo es, estamos en enero. Este podcast se publica el 5 de enero. Yo lo estoy grabando en diciembre, pero se publica el 5 de enero. Porque entre otras cosas, cuando escuches este podcast el 5 de enero, ni siquiera estaré en Madrid. Pero bien, ¿qué significa eso? Significa que tienes que tener claro a estas alturas qué quieres vender, a quién y cuánto. Tus objetivos, aunque estén en modo muy borrador, antes de que acabe el mes de enero, tienen que estar claros. Tanto si seas tú un emprendedor, un empresario, como si tienes un equipo. Los objetivos tienen que transmitir cuanto antes mejor. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a medir que estás llegando? ¿Cuáles son tus metas, tus objetivos? ¿Cómo vas a asegurarte que llegas? ¿Con qué herramientas cuentas? ¿Tienes un CRM? ¿Qué KPIs vas a utilizar? Si no utilizaste KPIs el año pasado, ¿cuáles son los KPIs que vas a utilizar este año? ¿Cómo vas a medir tu actividad? ¿Cómo vas a medir si estás teniendo suficientes prospectos o no lo estás teniendo? ¿Cómo vas a medir? Bueno, está claro que muchas veces es más fácil. ¿Cómo vas a medir el rendimiento de tus comerciales? Está más claro cuánto venden. Y ahora sí tienes que verlo, ¿no? ¿Cuánto venden respecto a qué? ¿Al global? ¿Al sector? ¿A lo que tengan que hacer? ¿Al tipo de cliente al que estén yendo? Analiza cuáles son esas métricas, esos puntos clave, esos indicadores que vas a necesitar o que vas a implementar este año. Porque cuanto antes lo hagas, más fácil va a ser que eso se vaya alimentando y más costumbre y cultura del dato vas a tener y más fácil te va a resultar al año que viene sentarte otra vez y cogerte este podcast, ajustarlo, aunque sea el año, año que viene estarás en un año atrás, cogerlo y decir, vale, ya tengo estos datos y vas a tener mucha más información y hacer la parte de estrategia y el plan de acción a medida que vas entrenando ese músculo, aunque sea una vez al año, que ya sabes que luego hay que hacer planes trimestrales, planes mensuales, vas a poder tener una parte más sencilla a la hora de implementarlo, porque necesitas tener claridad y herramientas que te ayuden a mejorar tu proceso e ir en el día a día. Y ya no me quiero extender, vamos con ese tercer bloque de cómo preparar tu mentalidad y la de tu equipo para este año 2025, que ya sabes que yo creo que llevamos una temporadita en la que cada año nos repintan como muy negro. ¿Qué va a pasar este 2025? Bueno, lo primero de todo, si hay algo que sabes es que siempre va a haber cambios, siempre va a haber incertidumbre y que tenemos que acostumbrarnos a vivir en el cambio, en la incertidumbre, en la innovación y a no conformarnos y a estar en continua evaluación y en continuo cuestionamiento de qué más necesitas aprender en continuo aprendizaje. Yo casi te lo resumiría como hay que asumir que estás en continuo aprendizaje. Entonces, ¿cómo puedes tener tú una mentalidad de aprendizaje? Bueno, ya estás dando el primer paso, estás escuchando este podcast o estás viendo este vídeo, ya estás dando el primer paso. ¿Eres consciente de que necesitas mejorar algo? Genial, perfecto. Lo mejor que puedes hacer es reconocer que te faltan conocimientos, porque a todos, a mí también, nos faltan conocimientos. Siempre en algún momento te va a faltar algo, siempre, porque nadie sabe todo. A mí, de verdad, que ya sabes que soy doña perfeccionista, esto me ha costado mucho asumir que solo sé que no sé nada. Te das cuenta, te das mucha más cuenta cuanto más empiezas a aprender, más cuenta te das de todo lo que te falta por aprender. Así que aprende a aprender, aprende a darte cuenta de que necesitas aprender y esto mismo es lo que puedes hacer pues, con tu equipo. Hacer pequeñas píldoras, hacer pequeñas reuniones, hacer reuniones de motivación, reuniones de, oye, fijaros esto, enviar documentación, enviar artículos, enviar a la gente a seminarios, pedir informes o seminarios, poner en común qué se ha aprendido en esos seminarios, me da igual que sean de tu sector, de tu producto, de productos que vendes, da igual, intenta poner en común eso, fomentar a la gente que aprenda. El aprendizaje es fundamental porque sin el aprendizaje no hay evolución. Sin aprendizaje, si uno repite siempre lo mismo, lo que antes sabíamos, ahora ya no vale. Pero ya no vale, pero es que ni para grabar el podcast. Yo cada vez que tengo que grabar un podcast estoy haciendo cambios, porque es que todo avanza. No hay ni una sola constante. Lo único que es constante es que nada es constante. Fíjate, ¿eh? Qué bonita frase. ¿Qué más puedes hacer? Tener ejemplos ganadores, ¿no? Ejemplos no, hábitos ganadores.
Ejemplos de hábitos que te ayudan a tener mejores resultados. Pues ponerte 30 minutos al día para, no sé, quiero hacer 30 minutos al día para aprender cosas nuevas, 30 minutos al día para hacer el seguimiento de los clientes, 30 minutos al día para aprender algo nuevo. Haz esta parte de ponerte buenos hábitos que te ayudan a estar en continuo aprendizaje, en continua búsqueda de clientes, en continua persecución de oportunidades, ya sean porque son futuras, son actuales o son pasadas. Tienes que estar siempre dedicando tiempo a mejorar, perseguir, atender y estar siempre, bueno, pues en continuo contacto con tus clientes. Así que esa parte de dedicarte, de decir, oye, pues voy a dedicarle los lunes, los miércoles y los viernes hace 30 minutos a esto, los martes y los jueves 30 minutos a esto otro. Porque luego es cierto que el día a día también se va acabando rellenando de pequeños cambios y de cosas que te van a sacar sistemáticamente de tu zona de confort y de tu planificación. La vida es, bueno, pues así. Entonces, estos mismos cambios de abrazar el cambio, abrazar la incertidumbre, abrazar la necesidad de crecer y de aprender, definir hábitos que te ayuden a tener mejores resultados y la parte de entender que necesitas estar en continuo aprendizaje es lo mismo que tienes que hacer con tu equipo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Y ahora aquí voy a ser mucho más concreta porque la parte de mentalidad la tratamos casi mezclado en todos los episodios, ¿no? Pero ¿cómo hacemos toda esta parte de conseguir transmitir esta mentalidad a tu equipo? Pues reunión. Primera reunión, análisis de resultados y planteamiento de la estrategia. Puedes hacer una reunión, si tienes varias personas, una reunión general en la que se cuentan resultados generales, en la que se cuenta la estrategia general y luego reúnete con cada uno porque cada uno tiene su casuística. Cada uno va a tener sus objetivos, sus responsabilidades, su manera de ser, sus resultados y tienes que analizar, hacer medidas correctoras o hacer medidas motivadoras o dar abrazos o dar palmaditas a la espalda en función de quién sea cada persona. Y yo esto lo voy a decir muy claro porque lo he vivido a lo largo de mi vida muchas veces y no es nada bueno. El pan para todos no sirve. ¿Qué me refiero al pan para todos no sirve? Que quien lo hace bien le tienes que decir que lo está haciendo mal. Que quien lo hace mal le tienes que decir que lo está haciendo mal. A veces no hace falta decirlo con todo el mundo delante, pero no, o sea, no todo el mundo es igual. Y no pasa nada por decir que no son iguales, porque no lo son, si ellos también lo saben. Entonces no hace falta que busquemos siempre lo de igualar, ¿no? Y al término medio, porque cuando vas al término medio, ten en cuenta que al que está aquí arriba, que está teniendo un resultado muy bueno, cuando lo estás metiendo en el mismo saco, está yendo a la baja. Y su motivación va a caer. Entonces, fomenta a la gente que trabaja, apoya a la gente que trabaja, la que te está trayendo beneficios, resultados, posicionamiento. A esa persona es a la que tienes que cuidar. Y a la otra es la que tienes que ayudar para que crezca también. Y probablemente cada uno requiere un tipo de actuación diferente. Y esa es la parte que como gestión de equipos también te toca a ti. O sea, yo tengo una frase que es la de las personas somos lo mejor y lo peor. Lo que más tiempo te va a robar de tu trabajo son las personas. Porque cada uno va a necesitar que lo escuches, cada uno va a necesitar que le atiendas, cada uno va a necesitar un plan. No me gusta hablar de planes de carrera, pero un plan de trabajo, un plan de aprendizaje continuo y ajustado a sus necesidades. Hay gente que va a tener que, nada, se va a ver un vídeo, 3 cosas, y le va a tener idea en la cabeza, y hay otras personas que va a tener que ver 40 veces. Y esa persona que queda la 40 veces habrá que entender por qué necesita 40 veces y si luego lo aplica o no y tomar medidas, que por supuesto parte del pan para todos no valen, también es esto, ¿no? También hay una parte en la que cuando alguien no vale hay que darle facilidades y después tomar decisiones por duras que resulten, pero es bueno para ambas partes siempre. Y después crea ese sistema en el que vas a hacer ese seguimiento y esa manera de motivar a cada uno de ellos. Se trata de analizar, decir cómo ha ido el año anterior, fijar los objetivos, hablar con cada uno de ellos, felicitar, tirar de las orejas si es necesario, hacer toda esa parte individual para cada uno después y después pensar cómo voy a asegurarme que el que trabaja muy bien siga motivado y el que no está teniendo tan buenos resultados tenga ese nivel de motivación, porque la motivación, vale, viene de dentro. Está claro que por más que tenga de fuera, si una persona no está motivada, no va a motivarse por más que le des tú desde fuera, pero por lo menos tienes que dedicarle que por tu lado no sea que tú no te quedes con la sensación de que no has hecho todo lo que tenías que hacer para crear ese plan de motivación, de, no sé, de team building, de construcción de equipo para que la gente se sienta partícipe. Recuerda que el compromiso y la motivación van
muy unidas y van muy de la mano. Las personas tienden a tener mejores resultados cuanto más compromiso tienen, no solo con la empresa, sino con la persona con la que están trabajando. Al final estamos hablando de personas a personas. Cuanto mayor nivel de compromiso tengas con la persona con la que está trabajando, mejor motivación va a tener y mejores van a ser sus resultados porque va a buscar cómo puede hacer para llegar a ese objetivo que se le ha marcado. Así que recuerda, saca tus datos de cómo te ha ido el 2024, analiza cómo puedes mejorar en todos los puntos que hemos estado viendo, cuáles son tus puntos fuertes, débiles, cómo se distribuyen, cómo puedes llegar a más clientes, cómo puedes hacer mejor seguimiento, cómo puedes mejorar tu discurso, cómo puedes innovar, cómo motivas a tu equipo, cómo haces ese seguimiento de toda tu actividad comercial y dedícale tiempo, porque esto al principio te va a parecer un rollo, una pesadilla, pero recuerda que esto es una vez al año y aunque luego hagas este tipo de reuniones y validaciones mensuales, efectivamente van a ser mucho más cortas y mucho más ágiles en la medida en la que, bueno, pues la cantidad de datos que tienes que analizar y proyectar a futuro son inferiores y son menores. Nada más por hoy, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que si quieres tener todos los días una fuente de motivación en la que te hablo de venta, de mentalidad, de hábitos, tienes mi newsletter diaria, te dejaré en las notas del podcast el acceso para que te puedas suscribir. Ya somos unos cuantos cientos los que estamos allí metidos, donde cada día pues hablamos y de vez en cuando hay sorpresa y montamos algún café virtual para contarnos cosas. Si te ha gustado este episodio, recuerda comentar, compartir, dale like, que estaré encantada de saber qué tal te ha ido. Y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio y a por este 2025, que ya verás cómo vas a vender mucho, mucho más. Chao, chao, chao.